Me ha tocado, digamos, dictarles a ustedes, se ha basado pues en estos problemas del medio interno, situaciones que, como ustedes han podido ir viendo, eh, desequilibran, llamémoslo así, desequilibran toda la homeostasis, y cuando esta situación es en extremo, porque son así situaciones agudas, lo llevan al paciente a un riesgo muy alto, ¿no es cierto?, de descompensarse y por ende de la muerte, ¿no? Entonces, hay diversas herramientas en las cuales nosotros nos vamos a tener que sustentar para tomar decisiones. Así como hacemos el examen clínico, entonces necesitamos de algunas herramientas. Y una de las herramientas, creo que en la última charla que había sido virtual, habíamos estado hablando del análisis de gases arteriales, ¿no? Famoso AGA. Tiene todo su procedimiento, su metodología, que en algún momento, me imagino, quienes vayan a orientarse un poquito más a lo que es emergencias, a lo que sean críticos, a lo que sea manejo de pacientes también en sala de operaciones, ¿no?, que son centros de, digamos, de atención con pacientes de alto riesgo. Se necesita esta herramienta, ¿no?, el analizador de gases. Muchas de las cosas que nosotros hemos venido hablando acerca de los electrolitos, ¿no?, tienen que ver con las alteraciones pues, del medio interno, y que van a estar de una u otra manera también participando en el equilibrio ácido-básico. Como se dijo la vez pasada, son dos sistemas fundamentales en los cuales participan. No son los únicos, pero participan, ¿no? Por un lado la parte respiratoria y por otro lado la parte metabólica, ¿no? Vamos a dar. Entonces, con el análisis de gases, pues vamos a nosotros a dar unos objetivos: cómo interpretar el análisis de gases, la valoración de lo que es el medio interno, y considerar pues este uso para optimizar las terapias, porque de eso se trata, ¿no? Yo voy a tener acá un resultado, y de qué manera ese resultado va a tomar, digamos, importancia al momento que yo lo analice para optimizar mis acciones, mis terapias. Entonces, a modo de introducción, vamos a decir pues que el equilibrio ácido-básico no es más que un proceso fisiológico esencial. Vean ustedes, es esencial, ¿no?, primordial, se podría decir, ¿no?, para mantener justo un potencial de hidrogeniones, o sea, un pH en un rango, ¿no es cierto?, aceptable, definido como normal, ¿no? Punto medio es 7.4, más menos 0.05 para algunos, o 0.04, que lo van a encontrar en la literatura. O sea, a veces es importante ver con qué margen se están manejando nuestros equipos también, pero en general no difiere mucho, ¿no? 7.35 a 7.45 es un rango aceptable, ¿no? ¿Con qué finalidad? Que con ese rango se va a manejar todas esas funciones, digamos, enzimáticas celulares, ¿ya? Se van a regular todo un sistema que existe de manera interna de, digamos, los componentes buffer. El control del centro respiratorio y los mecanismos renales, dentro de los principales que van a intervenir en mantener esos valores adecuados de pH.
Las alteraciones obviamente van a tener pues su significancia clínica y es ahí donde nosotros vamos a, ¿no?, a orientarnos para tomar decisiones en cuanto a lo que sea diagnóstico, como también manejo en nuestros pacientes. Equilibrio ácido básico, otra explicación más, ¿no es cierto? Se interesa mantener ese rango de pH fisiológico y los sistemas que hemos mencionado, diversos, que intervienen pues para este equilibrio, ¿no? Son sistemas básicos, bioquímicos, y la ventilación alveolar, lo que vamos a ver, la función también renal, ¿no? Este mecanismo, como les decía, es muy importante para mantener ese medio interno en óptimas condiciones, ¿no? Así que vamos a ver este balance. Como ustedes ven, todo esto es dinámico, ¿no? O sea, no es estático. El pH corporal, como les decía, es un componente también crítico. ¿Por qué? Porque de él va a depender, de su rango de estabilidad va a depender, digamos, el accionar de muchas enzimas, de algunos receptores inclusive, hormonales. Va a depender también la estabilidad cardiovascular, del sistema nervioso, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de analizar este equilibrio, ¿no? Buscar problemas o diagnósticos diferenciales, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, las situaciones de shock, ¿no?, que pueden alterar, pueden modificar pacientes que tengan problemas renales y ciertas intoxicaciones. Entonces, este análisis nos va a guiar, sobre todo, por ejemplo, en esta acción terapéutica, que es la ventilación o el soporte ventilatorio, que lo hemos tocado, optimizar fluidoterapia de acuerdo a las situaciones y ver si amerita o no administrar, por ejemplo, bicarbonato, como lo vamos a ver por ahí. Este es otro gráfico que también ya lo habíamos presentado, una manera introductoria sobre la regulación, ¿no? Vean ustedes acá la participación fundamental de dos grandes sistemas, ¿no?, el respiratorio y el renal. El respiratorio interviene pues lavando el CO2 o regulando la concentración de CO2 en sangre, ¿no es cierto?, con el fenómeno de la ventilación, y la regulación del, digamos, del bicarbonato es a través fundamentalmente del riñón. ¿Podrían participar otros órganos? Sí, tipo el hígado, tipo el tracto digestivo, pero lo fundamental es renal, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Pasó algo? Lo fundamental es, decía, la parte renal. Los sistemas buffers que hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, las concentraciones tanto de bicarbonato, de la parte proteica, los fosfatos, van a tener alguna participación que lo vamos a ir viendo en situaciones, digamos, puntuales. Y acá está la definición. Y esto sí tenemos que, como se dice, dominarlo, ¿no? Tenemos que aprenderlo. Es la primera parte, porque de esto va a depender mucho, digamos, el desarrollo a continuación de todos los ejercicios, ¿no? Entonces vean ahí la parte práctica, ¿no? El pH, 7.4 es el punto medio, ¿ya? Y grábense eso, 7.4 de pH, más menos 0.04, ¿ya? 7.4, porque ese va a ser nuestro punto de corte,
¿ya? O sea, los puntos medios, manténganlo grabado, 7.4. En cuanto a CO2, el punto medio, 40, más menos 4. Y el punto medio de bicarbonato es 24, más menos 2. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a eso, si nosotros nos vamos a los extremos de los rangos, por ejemplo, en cuanto al valor de pH, ¿no es cierto? Deja que se... Para... Hola, hola. ¿Sí? Bueno, para que se escuche a los del fondo. Si nosotros nos vamos a los extremos de los valores, vamos a ver los cambios. Decíamos que pH punto medio es 7.4, más menos 0.04. Entonces, por encima de 7.44, hablaríamos de alcalemia. Alcalemia, ¿ya? Alcalemia, que finalmente se puede traducir en alcalosis, ¿no es cierto? Pero es alcalemia, alcalemia. Y por debajo de 7.36, acidemia, ¿ya? Acidemia. Lo voy a poner, ese orden es fundamental, así que en nuestro esquema mental, pH, CO2, bicarbonato. Ese orden, grábenselo. ¿No es cierto? Entonces, pH, la parte respiratorio y después la parte renal. Les hablé al inicio, creo que en una de las primeras clases o las primeras presentaciones, cuando hablábamos del paciente crítico, le decía que mi metodología, y esto lo comparto, el que quiere lo adopta, el que no, hay diferentes metodologías para, digamos, enfrentar a un paciente y, digamos, examinarlo, evaluarlo y todo lo demás. Entonces, mi metodología siempre va, la primera C es de conciencia, del sistema nervioso. La segunda C es cardiovascular. De ahí viene respiratorio y después renal. ¿No es cierto? Más o menos. Entonces, esa metodología les puede ayudar inclusive para que vean la importancia, porque yo les pongo, cada uno le pongo una importancia, ¿no? A mí me interesaría un paciente que esté consciente o retornar cuanto antes su condición de consciente como parte de la recuperación. A mí me interesa que mi paciente esté bien hemodinámicamente. ¿Por qué? Porque ese paciente va a perfundir todos sus órganos y yo les voy a ayudar a que se recupere y se restablezca cuanto antes. A mí me interesa que mi paciente esté ventilando bien, porque eso me va a asegurar la captación de oxígeno, así también la liberación del CO2. Miren, como componente hasta del medio interno, ¿no? De la condición del pH. A mí me interesaría que mi paciente esté funcionando bien la parte renal, ¿no es cierto? Porque eso también me va a dar el equilibrio, ¿ve? De ácido básico. Va a eliminar las sustancias tóxicas muchas veces, ¿no es cierto? Que fundamentalmente se liberan por la vía renal. Entonces, y ese es el orden que vamos a seguir. En cuanto a CO2, 40 más menos 4. Entonces, aquellos que tengan un CO2 alto por encima de 44 son considerados de acidosis respiratoria. Por debajo de 36 sería alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, acá se van a imaginar ustedes, por ejemplo, una situación en la parte respiratoria. Si yo respiro normal, ¿cuánto es la frecuencia normal? Creo que lo preguntamos en un momento. De 12 a 16 en promedio, pero aceptable en algunas personas hasta 20, ¿ya? De 12 a 9.
ese rango de respiración me va a mantener mi CO2 de 36 a 44. ¿No es cierto? Si yo hiperventilo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se libere más el CO2 y mi CO2 va a bajar. ¿No es cierto? Va a bajar, se va a lavar, como se dice, el CO2. Y eso va a llevar a la alcalosis respiratoria. Si yo dejo de respirar, voy a retener el CO2, porque el CO2 se libera vía pulmonar. ¿Estamos? Entonces yo voy a retener, ahí voy a estar en acidosis respiratoria. ¿Ve? Así es sencillo. ¿Ya? Todo es que yo lo tenga acá. Y van a ver que esto acá va a ser, la siguiente va a ser muy sencillo. En la parte renal, 24 más menos 2. Por debajo de 22 será acidosis metabólica. ¿Ya? Con bicarbonato hablamos del metabolismo, metabólica. Y por encima de 26 será alcalosis metabólica. ¿Ven? Qué sencillo. Y siempre asocien bicarbonato con la función renal. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos estamos ahí en eso? Por eso es que es fundamental es que aprendan esta tablita. Si la han aprendido esta tablita, tenemos más del 50% probablemente para avanzar y desarrollar todos los ejercicios que les he traído con la finalidad de que fijen y ya pues en las situaciones de emergencia puedan ustedes, digamos, determinar qué está pasando en mi paciente y cómo puedo yo, digamos, ayudar. Entonces, el análisis de gases, miren las indicaciones, evaluamos la ventilación alveolar, ¿no es cierto? La oxigenación, eso también se evalúa, ¿no? Cuánto en esa ventilación está participando, obviamente, el parénquima pulmonar y está oxigenando, y el equilibrio ácido básico, que es lo que fundamentalmente nos pide, ¿no?, cumplir como objetivo el día de hoy. Pero ¿qué contraindicaciones? Vean ustedes, hay contraindicaciones y creo que de eso les hablé para hacer esta prueba, ¿no? O sea, no es que sea una prueba que lo deba hacer a todos los pacientes o lo pueda hacer, ¿no es cierto? Entonces yo después tendré que buscar alguna alternativa. Les hablé del test de Allen, ¿no? El test de Allen, ¿en qué consiste? Consiste en evaluar que si existe una circulación colateral palmar. ¿Por qué? Porque usualmente el punto, digamos, para la toma de la muestra de los gases arteriales es arteria radial. ¿Ya? Arteria radial. Se prefiere arteria radial precisamente, ¿por qué? Porque acá en el arco palmar voy a tener pues la participación no solamente de la irrigación radial, sino la cubital. Entonces yo comprimo una y veo que no se comprometa, digamos, el llenado capilar en los dedos, y viceversa hago la compresión del cubital y veo que esté funcionando bien la radial. Entonces, en esas condiciones, si todo va bien, no tengo ninguna alteración, podría yo tomar mi análisis de gases, hacer mi punción. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que a veces se trombosa y, bueno, termina un desastre porque a veces hacen isquemia de vasos y el extremo sería que tengan que amputar algunos dedos, ¿no? Fístulas, si el paciente tiene fístulas, si es un paciente renal en diálisis, tiene fístulas, esa mano o ese miembro no se usa, ¿no? Tendría que usar el contralateral, ¿ya?
algunas enfermedades, obviamente si hay una infección en la zona, pues tampoco se va a punzar, ¿no? Son situaciones comunes. Si el paciente, por ejemplo, tenemos pacientes que o van a ser sometidos a trombolisis o anticoagulación, entonces suponiendo que yo tengo un paciente con un infarto y yo estoy pensando, no, este paciente a lo mejor lo van a trombolizar, por favor ese paciente no lo puncen, porque imagínense, va a trombolizar y va a sangrar del punto donde ustedes tomaron agua. Entonces ahí a ese paciente preferimos que se tome la decisión si lo van a trombolizar o no, porque ese es en los siguientes minutos, ¿no? No debe demorar mucho tiempo la decisión de trombolizar a un paciente con un infarto. Sí, dígame. Ya, no, a ver, importante la pregunta que hace su compañera. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Beatriz. Mira, Beatriz, es importante que fijes acá una cosa, y de eso se trata. Acá estamos hablando de los análisis de gases arteriales. Yo tendría que usar la alternativa. Muchas veces usamos la alternativa. Entonces ya no tomamos como valor de gas arterial, sino lo tomamos como venoso. Podría tomarlo yo venoso y extrapolar un poco. ¿Ya? Eso sería una clase tal vez adicional por un poquito, pero hay algunos puntos de variación. ¿Ya? Varía obviamente el valor de pH, varía igual el CO2, la oxigenación, imagínate, si es 80 en el arterial, en el venoso va a estar 40, ¿no? Pero nosotros tenemos que ya tener ya esos parámetros como para poder extrapolar, ¿no es cierto? Sí, porque generalmente el paciente que va a trombolisis, después de que termina el periodo de la trombolisis, va a anticoagulación. O sea, por eso que no podríamos estar punzándolo. No podríamos estar punzando, ¿no? Sí. ¿Ya? A ver, quedó claro entonces esa parte, ¿ya? A ver, vamos a la siguiente. Bueno, acá en este gráfico es para que ustedes puedan precisar, vean ustedes, en el eje de la X estamos acá, miren este pequeño margen, ¿no? El punto medio les había hablado de 7.4, disculpa que me pongo, ya, 7.4, pero va de 7.35 a 7.45 o 7.34 a 7.44, 7.36 a 7.44, perdón, también como rango considerado normal. Por encima, los valores por encima van a estar hacia la alcalemia y los valores por debajo, ¿no? De concentración de hidrogeniones, ¿ya? Acá en la Y está, miren, la concentración de hidrogeniones. Cuando la concentración de hidrogeniones es 40, el pH es 7.4. Si esto se incrementa, ¿no es cierto?, se va a hacer más ácido y el potencial, acuérdense que esto es el logaritmo negativo. Por eso es que mientras más bajo el valor, más alto son la concentración de hidrogeniones. ¿Ya? De eso se trata. El logaritmo negativo es el valor. Y acá está un resumen, esta tablita también es otra de las que tienen que aprenderlas, ¿no es cierto? Porque esto nos va a ayudar para desarrollar el resto de los ejercicios. Vean ustedes, y acá seguimos con el orden. Siempre vamos a ver cuando tengan un análisis de gases, la tirita del análisis de gases, primero vemos el pH, después vemos el CO2, tercero vemos el bicarbonato, ¿ya? Esa va a ser nuestra secuencia. Y vean ustedes, en acidosis respiratoria el pH está bajo, el CO2 ¿cómo va a estar? Alto, ¿no? Claro, va a estar alto. El bicarbonato, para compensar,
¿Qué pasaría con el bicarbonato? ¿Mm? Elevarse, ¿no? Elevar un poco para tratar de compensar. O sea, ir hacia la alcalosis, ¿no? Ir hacia la alcalosis para tratar de compensar, ¿ya? Y van a ver, si no sucede esto, estamos hablando de que tiene, pues, no solamente problema respiratorio, sino también tiene el problema metabólico asociado, porque no lo ayudó a compensar. Y ahí son digamos, las situaciones mixtas, que usualmente los vamos a ver. O sea, lo más común que vamos a ver en los análisis nosotros de gases o de nuestros pacientes, van a haber situaciones mixtas. Pero para aprender las situaciones mixtas hay que aprender lo básico. Y de eso se trata acá. Vamos a ir aprendiendo lo básico. En alcalosis respiratoria, ¿el pH cómo está? Alto. ¿Cómo está el CO2? Bajo, ¿no? Bajo. ¿Y cómo está el bicarbonato? Va a tratar de bajar, ¿no es cierto? Para compensar. Ese sería lo normal. Y así, miren ustedes, en acidosis metabólica el pH está bajo. ¿Quién baja junto con el pH? El bicarbonato, porque es metabólico, no es acidosis metabólica. Baja el pH y junto con el pH, el metabólico, que es el bicarbonato, va a bajar. Entonces corresponde a acidosis metabólica. Y el CO2, que se diría que compensa, ¿cómo estaría? No, intentaría bajar, entrar en lo opuesto, pues, en alcalosis, ¿no? Claro, si uno va a la acidosis, el otro tiene que ir al otro lado para mantener el equilibrio. ¿Ya? No nos perdamos. En alcalosis metabólica, el pH está alto. ¿Cómo está el bicarbonato? Alto. Está para el mismo lado, pues, porque de eso se trata. Alcalosis metabólica, me dice, alcalosis metabólica, pH alto, bicarbonato alto. ¿Y el CO2 cómo estaría? Para tratar de compensar hacia la acidosis. Y a la acidosis respiratoria es con CO2 alto. ¿No es cierto? Así de fácil. Abajo está una tablita que resume más o menos el equilibrio de estos cambios. Así nos dice, por ejemplo, en acidosis metabólica, ¿no es cierto? En acidosis metabólica, o sea, cuando desciende el bicarbonato, el CO2 va a descender, ¿no es cierto? En acidosis metabólica, el CO2 tendría que descender para compensar, ¿no es cierto? Iría hacia la alcalosis respiratoria. Ya, en acidosis metabólica, el CO2 desciende 1.2 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente que desciende el bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un bicarbonato, por decir, de 22, está el límite bajo, ¿no es cierto? Porque es 24 más menos 2. Pero ya tampoco mi CO2 no va a estar en 40, ¿no? Porque ahí dice que por cada descenso de uno del bicarbonato que ha bajado, ¿no? De 24 ha bajado 2, entonces sería 2.4 de 40. Entonces, de 40 de CO2, ¿cuánto estaría? Más o menos eso, ¿no? Es decir, estamos en el rango todavía, pero la tendencia es a eso. Y entonces, si baja más, por ejemplo, tengo 20 de bicarbonato, ...4.8 sería la variación, ¿no es cierto?
Entonces de 40 le restas los 4.8, que son casi 5, ¿no? Su CO2 estaría en 35, alrededor de 35, ¿no? Ya. Más o menos de eso se trata para, acuérdense que estos son valores también aproximados para que nosotros veamos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la corrección. ¿Ya? ¿Se cumple o no se cumple la corrección? Porque no podría cumplirse también. ¿Ya? Entonces, si es, por ejemplo, un paciente, bueno, vamos a dar un ejemplo, vamos a aprovechar también para darles un ejemplo como para ir introduciéndolos en las situaciones reales de los pacientes. Un paciente con acidosis metabólica. Por ejemplo, ¿qué paciente hace acidosis metabólica? Un paciente séptico, ¿no? Un paciente en shock, ¿no? Hace acidosis metabólica. Hace compromiso renal, que incrementa su acidosis metabólica. Y por ende, pues, el bicarbonato se puede ir tan bajo como un valor de 10, por ejemplo. 10, 15, ¿no? Yo he visto valores mucho más bajos, pero suponiendo que llega a estos valores, imagínense cuánto tendría que corresponderle, ¿no? Su CO2. Entonces, si ustedes se imaginan cómo lo encuentran a un paciente, yo les dije, ¿no? Imagínense cómo van a encontrar a un paciente séptico, a un paciente con una infección severa, a un paciente que está en shock. Y lo van a encontrar hiperventilando, muy bien, hiperventilando. No es que ese paciente va a evolucionar hacia la acidosis y por ende su mecanismo compensador va a estar, ¿no es cierto? Como si se estuviera corriendo pues una maratón, ¿no? Chaki, digo, este paciente, inclusive hasta les abre la boca a veces, ¿no? Porque tiene hambre de oxígeno, ¿no? Está hiperventilando ese paciente. Entonces su CO2, pero ¿qué pasa si ese paciente, su sensorio se deprime? Ya no va a poder ventilar, ¿se dan cuenta? Entonces ya no va a poder compensar la otra alteración. Y eso es lo que van a ver ustedes, que a veces no hay esa compensación y entonces dice, no, este paciente pues obviamente ya se está complicando, debería estar compensando, pero está tan grave que no le permite compensar. Sí. Claro, pero también actuar, ¿qué cosa lo está llevando a eso? Pero parte es eso. Muy bien, mi amigo. Ya, estén atentos, miren, de eso se trata. De que yo con esto voy a ver qué cosa está fallando y qué cosa lo puede ayudar. Porque ese paciente, por ejemplo, le digo, ya se está claudicando y necesita soporte ventilatorio, además de la oxigenación, además del resto, me está pidiendo soporte ventilatorio, ¿ya? En la siguiente, alcalosis metabólica. En alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar alto. ¿Estamos? El CO2, vean ustedes, para tratar de compensar, por cada miliequivalente de bicarbonato que sube, el CO2 va a subir 0.7 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esos valores han sido estimados ya para un estándar, ya por eso es que esta tablita nos ayuda, digamos, a hacer los cálculos, nos va a ayudar a hacer los cálculos, por eso fijen bien estos datos, fijen bien estos datos, para que así se les vaya a facilitar al momento de desarrollo del... De ahí viene, de los problemas metabólicos vienen los problemas respiratorios. Entonces, metabólicos tenemos acidosis y alcalosis. Y los respiratorios sí tenemos 4 variables. ¿Por qué eso? Porque eso va a depender si es cambio agudo o es cambio crónico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acidosis respiratoria aguda.
como estamos hablando de acidosis respiratoria, el CO2 se incrementa, se puede incrementar de manera aguda. Y acá, por ejemplo, veamos un paciente para que ustedes se lo puedan fijar. ¿Qué paciente, por ejemplo, puede incrementar su CO2 de manera aguda? ¿Ah? ¿Perdón? Sí. No, el más agudo. Un broncoespasmo. ¿No es cierto? Porque la fibrosis pulmonar es progresiva y se hace lento y pues crónico. Pero en cambio, de un momento a otro que haga un broncoespasmo, vean ustedes, hay atrapamiento de aire y no se puede liberar el CO2. ¿No es cierto? Entonces, ese paciente es de manera aguda, súbita, que se mantenga su CO2, ¿no? Ese es cuadro agudo. El EPOC, la fibrosis, todos esos van para el grupo de crónicos, ¿ya? Muy importante, muy importante. Generalmente son 72 horas, 48 a 72 horas. Entonces, acidosis respiratoria, vean ustedes. El primario es el CO2 que está alto, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de acidosis y que corresponde a la función del sistema respiratorio, el CO2 alto. ¿Qué lo debería compensar? El bicarbonato. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Es aguda, cuando es una situación aguda, el bicarbonato aumenta, porque para compensar el bicarbonato tendría que ir hacia la alcalemia, ¿no? Hacia la alcalosis. Y para que vaya el bicarbonato hacia la alcalosis, tendríamos que elevar el bicarbonato. Y vean ustedes, aumenta 1 miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio de CO2. Esto quiere decir, si mi CO2 de 40 subió a 60, ¿ah? 2 el bicarbonato. Sería 26, ¿no es cierto? 26. Y de eso se trata. Y de eso se trata, estos cambios. En crónica, en los casos crónicos, los cambios son, vean, mayores. El bicarbonato tiene más tiempo para ascender y eso es importante. Acá voy a parar un poquito para que lo capten. La respuesta respiratoria es casi inmediata. A los cambios de pH, la respuesta respiratoria es casi inmediata. ¿Ya? Es en poco tiempo. ¿Ya? No me toma minutos para realizar o compensar. A diferencia que los cambios metabólicos, o sea, los cambios de bicarbonato, es una respuesta más lenta. ¿Ya? Es una respuesta mucho más lenta. A ver, en alcalosis respiratoria, o sea, el CO2 bajo, situación aguda, ¿no? Estrés, qué sé yo. ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato tendría que ir hacia la acidosis, tendría que descender y desciende 2 miliequivalentes por cada 10 milímetros, ¿no? De descenso del CO2, ¿no? Y en situación crónica, un poco más, hasta 5 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de variación o de aumento del CO2. Ahí hay un error, ¿se dan cuenta? Dice aumento, ¿no? Debería ser descenso, ¿no? Porque estamos hablando de alcalosis respiratoria, ¿no? En esta parte. Acá ve. Este debería ser descenso. O sea, por cada 10 milímetros de mercurio que desciende, porque estamos hablando de alcalosis respiratoria, y ahí acá estamos hablando que el primario es la variación del bicarbonato que va
hacia la acidosis es de 5, ¿ya? Acá habría que corregir ese, ¿ya? Es un error ahí del texto. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Perdón? Un ejemplo de alcalosis respiratoria crónica. Ya. ¿En qué paciente, por ejemplo, puede ser alcalosis respiratoria crónica? Mira, estas patologías son un poco raras, pero hay pacientes, por ejemplo, que son muy ansiosos, ¿no? Muy ansiosos. Y paran, ¿no? Hiperventilando. Ahora, otra patología es paciente que tenga problema, ¿no? Donde hacen ciclos ventilatorios amplios, ¿no es cierto? Polirrespiraciones en esos pacientes con cuadros neurológicos que podrían hacer y también se llevan a alcalosis respiratorias más crónicas, ¿no? Por ahí creo que tengo algunos ejemplos más al momento de que vamos a ver la secuencia, ¿ya? ¿Seguimos? Bien, en cuanto miren, acá vamos a tener que agenciarnos de una nueva fórmula para diferenciar los casos de acidosis metabólica. Los casos de acidosis metabólica se van a diferenciar si el paciente es con valor de anion gap, ¿no? Alto o anion gap normal o bajo. ¿Ya? Y para calcular el anion gap, que es, digamos, ese espacio de aniones no medidos, se calcula de la siguiente manera. Yo tengo que tener el sodio, a esto le quito el cloro y el bicarbonato como aniones. Y el punto de corte es 12. El punto de corte es 12. Si yo tengo por encima, un valor por encima de 12, digo que es un paciente con anion gap alto, elevado. ¿Perfecto? Las causas, vean ustedes que esto lo vemos con más frecuencia en cuando veamos acidosis metabólica. Las causas con más frecuencia van a estar pues desde los pacientes que tienen cetoacidosis diabética o la acidosis láctica por hipoperfusión, ese paciente en shock, ¿no es cierto? Fallas hepáticas o toma de algunos medicamentos tipo metformina, ¿no? También te produce acidosis láctica. Intoxicaciones como de metanol, etilenglicol, que casi no he visto, pero la intoxicación de metanol sí hemos tenido. Ha habido hace algunos años, algunos pacientes que sí llegaron a la institución producto de ingesta pues, de estos productos, digamos, elaborados de alcohol de manera casera, ¿no? Entonces no se tienen en cuenta la pureza y hay muchas impurezas que se pueden formar ahí. Enfermedades renales. Ahí está el grupo. Es un grupo pequeño, por eso que lo enlistamos, y siempre hay que pensarlo cuando tengamos un paciente con acidosis metabólica, anion gap elevado. ¿Ya? Ahora sí, estamos para empezar. Miren ustedes acá, esta es una secuencia, ¿no es cierto?, que deberíamos tenerlo grabado para poder evaluar todos nuestros exámenes y llegar pues hasta el diagnóstico, y por ende pues ya teniendo el diagnóstico sabemos después de manera ya casi refleja qué hacer, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Pero vamos a llegar hasta los diagnósticos, ¿no? La condición del estado
ácido básico determinado por el pH, punto 1, pH. Esa corresponde a una alteración primaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo primario? O sea, ¿qué está alterado inicialmente? ¿Qué empezó? Y si tiene alguna compensación, como lo habíamos visto, si es una acidosis respiratoria, lo que debería compensarlo es alcalosis metabólica, ¿no? Así es. Entonces, ¿está compensado o no está compensado? ¿Qué tan compensado está? ¿Ven? De eso se trata. Y después calculamos el anion gap, ¿no es cierto? Para ver la brecha aniónica. Después calculamos el delta de gap también, que vamos a ver, es otro valor que interviene el anion gap y también las variaciones de concentración de bicarbonato. Hacemos una integración clínica, ¿ya? Haremos una integración clínica en base a esos resultados para definir un diagnóstico en nuestros pacientes. ¿Estamos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Listos? Nos vamos. Primer caso. Tenemos un paciente, vean ustedes, el pH es 7.02. Acidemia, ¿no? Tenemos el CO2 31.5. Tenemos el bicarbonato 7.2. ¿Ah? Sodio 131, te habla de potasio 5.5, cloro 108, albúmina 2.4, pesa 75 kilos mi paciente. ¿Ah? A ver, ¿quién da más? ¿Ah? Primer paso es observar el pH. Entonces tenemos un paciente con acidemia, ¿no es cierto? Acidemia. El siguiente les decía que vayan ustedes siempre a ver el CO2 en ese orden, para ver si el CO2 corresponde a la misma dirección, ¿no?, que el pH. ¿Y acá corresponde o no corresponde? ¿Ah? Tendría que estar elevado, ¿no? Porque para hablar de acidosis, tendría que el CO2 estar elevado. Y no, el CO2 está bajo más bien. Entonces, lo cual quiere decir que el CO2, o sea, la parte respiratoria, es la que está queriendo compensar. Pero vean ustedes, si el pH sale del rango, así nomás automáticamente ese no está compensado. No hay compensación. Ya salió del rango. Y vean ustedes, está bien descompensado. ¿No es cierto? Bien descompensado. Entonces, pero ¿cuáles está en la misma dirección? El bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, por eso que ya la acidosis es ¿de qué tipo? Metabólica. ¿Ven qué fácil es? Yo creo que los voy a poner acá que den la clase, ¿ah? Y ahí está, el segundo paso. Ahí está desarrollado. Entonces, como les decía, nosotros acá vamos a evaluar si se trate de un trastorno respiratorio o metabólico, porque el primero me dijo que era un pH, ¿no?, ácido, o sea, había acidemia. ¿Corresponde la respiración o corresponde la parte metabólica o función renal? ¿No es cierto? Para eso voy a ver los valores, y la secuencia siempre es primero CO2 y después bicarbonato. ¿Ya? No se olviden de esa secuencia, porque si no se van a perder. ¿Ya? Ahí está representado los valores que nos han dado. El pH está bajo, por debajo de 7.36,
¿no es cierto? Entonces estamos hablando de acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque tenemos un bicarbonato que también está bajo, ¿no? Entonces es acidosis metabólica como disturbio primario, ¿ya? Porque el bicarbonato le corresponde al pH. Disturbio primario es acidosis metabólica. ¿Perfecto? Seguimos. El tercer paso. El tercer paso. Vamos a ver acá en este tercer paso si hay compensación. Esta compensación es adecuada, no es adecuada, o qué está pasando, ¿no? Y para eso me acuerdo de las fórmulas. Hay otra fórmula que tienen que aprender, es una de las más fáciles, para calcular el CO2 esperado para este paciente. Se multiplica el valor de bicarbonato por 1.5, ¿no? El bicarbonato medido, le sumo 8 y a esto le puedo agregar una variación de entre más menos 2. ¿Cuánto teníamos de bicarbonato? 7.2. Multiplícanos por 1.5, ¿cuánto sale? 10.8. Más 8 son 18.8. Ese 18.8 está acá, en el en medio, y acá está el rango, porque como es más menos 2, va de 16.8 hasta 20.8. Entonces yo acá ya calculé mi CO2 esperado. ¿Y eso de CO2 esperado en dónde está? Porque acá, miren, ve, el CO2 es 31. Y para la corrección de este bicarbonato debería estar el CO2 acá. ¿No es cierto? Entonces, el CO2 es medido, es mayor que el CO2 esperado. Entonces, quiere decir que también hay una acidosis respiratoria, porque debería estar bajo, pero no está bajo. Está alto, o sea, está yéndose a la dirección de la acidosis respiratoria. Entonces, vean ustedes, ya tienen ahí, con eso ya tienen la respuesta. Lo vamos a ver en la patología, o sea, acá significa que tiene una doble patología. Es, por ejemplo, como les decía, es el paciente que puede estar en shock, ¿no es cierto?, con acidosis metabólica y que ya está claudicando, ¿no es cierto? Ese paciente ya no puede ir más allá de 30 respiraciones, ya está agotando. Y la acidosis, imagínense, es extrema, ¿no? Tiene valor menos de 10. Después vamos a ver que el punto de corte es, para unos es 10, para otros hasta 8 por ahí, dependiendo de la situación, ¿no? Para tomar algunas decisiones extremas. Este día tiene 7. Ya la parte respiratoria no la hago, tengo que intubarlo, meterlo a ventilación, ¿no es cierto? Y probablemente hacer otras medidas más, ¿no? Es casi lo que les estaba comentando. Uy. Ya. Este es el segundo y este es el tercer paso, ¿no? Perfecto. Seguimos. El cuarto paso. Vamos a ver. ¿Ya calcularon ya el año GAP? Ya que estos chicos ya no digo. Creo que así vamos a ir, ¿ve?, más rápido. Entonces el cuarto paso era calcular el anion gap. El anion gap corregido debería estar pues 12 o de 8 a 12 para algunos. Y vemos ahí, ¿cuánto estaba? Sodio, ¿cuánto tenía? 131. Bicarbonato, ¿cuánto era? 7.2, ¿no? 7.2. ¿Y cloro cuánto tiene? 108. Entonces 108 más 7.2. Y acá es 131 menos
Menos 115 puntos, ¿cuánto sale? Menos 115.8 sale 8, sale 10.8. A eso le voy a sumar. ¿Ah? 7.8. 15. Claro, porque son 131, pues 131 menos 115. ¿Ah? Ya en las matemáticas ya no los puedo ayudar, ¿ah? Ya. Dígame. Ah, ¿perdón? No. Acuérdate que en la fórmula no se usa el potasio. No se usa. Antes había unas fórmulas que intentaron usar, pero las últimas nos excluye el uso de potasio. ¿Ya? Y justo acá puede estar como distractor acá para que, ¿no? Pero en la fórmula lo he presentado, no ponemos potasio. Pero podemos hablar algo de potasio después, si quieren, ¿no? En relación a esto. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la variación de potasio real según el pH? ¿Alguien lo ha leído? A ver. ¿Qué hago? Cuando hay acidosis, ahorita ¿qué pasa el potasio? Aumenta el potasio. Entonces ese potasio está aumentado por la acidosis. ¿Y qué hago? Si yo quiero corregir, ¿cuánto? ¿Ah? Vamos. Ya, 0.6 por cada variación ¿de cuánto de pH? Por cada 0.1 de pH, de pH, la variación de potasio va en el rango en promedio 0.6, ¿ya? Pero existe un rango que se puede mover, ¿ya? Pero la gran mayoría de la literatura te habla de 0.6. Entonces, si mi pH, vean ustedes, es 7.0, ¿cuánto tiene de variación? Tiene 4, ¿no? De 7.4 hasta 7.0 tiene casi 4, ¿no? O sea, 6 por 4 sería 2.4. Entonces, ese 2.4, ¿no? ¿Qué hago? Lo resto, dice. ¿Quién dice? ¿Ah? A ver. Acá, a ver, las chicas lo suman y los hombres lo restan. Ese detalle es importante a veces tenerlo en cuenta, ¿ya? Y estos son estimados. Lo que ustedes dijeron al inicio sí, es cierto, ¿no es cierto? En acidosis, el potasio aumenta. ¿Por qué? Porque sale el potasio de la célula al plasma, ¿no es cierto? Y aumentó. Pero este aumento no es real. Por eso tenemos que restarlo. Ahí está. ¿Ya? Todos saben, por eso tendría que restar. ¿No es cierto? Entonces, acá yo lo que me preocuparía más bien es corregir mi pH. ¿No es cierto? Corregir mi pH y automáticamente se va a regular este valor de potasio. ¿Ya? Mira, el ejercicio nos está permitiendo en todo caso también aclarar algunas dudas. ¿Ya, chicos?
Ya, acá en todo caso, mire, el anión CAP corregido me sale 11.8, está acá en el rango. Entonces, una acidosis metabólica con anión CAP, la han considerado acá como L bajo, ¿no? O anormal, perdón, normal, disculpe. Anión CAP normal, porque está en el rango, ¿no? 12.8 está menos de 12. Es anión CAP normal. Normal. ¿Ya? ¿Estamos? No se preocupen, ¿no? Porque he compartido creo que las diapositivas, así que las diapositivas van a quedar para todos, ¿no? Así que cualquier duda lo vuelven a repasar. ¿Ya? ¿Seguimos? Entonces tengo un paciente con acidosis metabólica, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a manejar este paciente? Recuerden ahí una tablita que es una de las principales causas. Yo tengo que pensar en esas principales causas de base para saber qué hacer. A lo mejor estoy pues con un paciente con cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Y yo tengo que empezar a manejar como cetoacidosis diabética. O tengo un paciente en shock, ¿no? Séptico, ¿no es cierto? Y eso es un factor causante. Entonces tengo que ir pensando en actuar también a ese nivel. O puedo tener un paciente intoxicado. La severidad y la rapidez con la cual se presenta me va a decir cuán rápido también debo ser y cuán enérgico. Este paciente que ya está entrando a valores de pH 7 o menos de 7, porque eso lo va a entrar en horas, si no es en minutos. El riesgo máximo es la muerte. Se va a morir mi paciente si no tomo acciones. Se va a morir mi paciente. Entonces, pues de eso depende cuánto tiempo está en ese problema, la severidad, como les digo. No voy a esperar que el pH pues, esté de 7 o menos de 7, porque eso ya está. ¿Qué voy a pedir? ¿Certificado?